Estructura de una imagen según Rudolf Arnhem. Equilibrio. Al mirar el disco podemos observar no solo que éste ocupa un lugar, sino también que manifiesta una cierta inquietud, el que puede experimentarse como una tendencia del disco a modificar su ubicación o como un impulso hacia una dirección en particular. Si el disco se ve como una tensión hacia el centro del cuadrado, es que algo que no está contenido en la figura lo atrae. Una figura visual como el cuadrado es vacía y al mismo tiempo no lo es. El centro es una parte de una compleja estructura oculta que puede explorarse por medio del disco y revelarse, así como las limaduras de hierro revelan las líneas de fuerza de un campo magnético. Si se pone el disco en varios lugares del cuadrado, se notará que algunos puntos le ofrecen un firme descanso. En otros manifiesta un impulso en alguna dirección determinada, o si su situación puede resultar inquieta y vacilante. La forma. Ver es determinar por medio de los ojos que un cierto objeto está presente en cierto lugar. Este hecho constituye la forma más elemental de identificación. Ver significa captar unos pocos rasgos destacados del objeto. Unas pocas líneas y puntos bastan para reconocer con presteza un rostro. Reconocemos una figura familiar desde lejos, viendo solo las proporciones o los movimientos más elementales. Unas pocas características notorias determinan la identidad de un objeto percibido y crean una figura integrada en la que también influyen algunas cualidades secundarias. Se necesita cierto entrenamiento para poder ver cuadros que contengan riqueza de detalles realistas, pero que no se destaquen los rasgos perceptuales sobresalientes. El desarrollo. Los progresos que recientemente se han obtenido en el campo de la psicología de la percepción hacen posible una descripción más adecuada del proceso artístico. Si la percepción espontánea correspondía a la imagen proyectada, era razonable suponer que la representación pictórica ingenua de las primeras etapas de desarrollo exhibiría entereza de detalles y distorsión. Las modificaciones de las experiencias elementales no ocurrirán hasta más tarde, cuando la mente madura estuviera en libertad de elaborar los datos perceptuales en bruto. Se descubrió, sin embargo, que la representación comienza geométricamente con formas geométricas sumamente simplificadas, y el realismo era el producto tardío y trabajosamente adquirido de culturas tan sofisticadas como la helenística y la del Renacimiento. El espacio. Una línea trazada en el papel no parece encontrarse en el plano, sino sobre este. El vacío del derredor no bordea la línea, como lo hacen los mosaicos de un piso, sino que continúa por debajo sin interrupción. Cuanto más gruesa sea la línea, tanto más notable será el fenómeno. En realidad, la línea es solo un caso especial de la mancha de color. Se trata del caso límite en el que la superficie de la mancha se aproxima a cero. Lo corriente es que la mancha de color se encuentre sobre el fondo vacío y no incorporada a él. La luz. La luz es uno de los elementos reveladores de la vida. Para el hombre, como para todos los animales diurnos, es la condición de la mayoría de las actividades.
La concepción artística de la luz se relaciona de dos maneras sobre la actitud humana corriente. En primer lugar, intereses de orden práctico someten el fenómeno de la luz a la atención selectiva. Eliminan de la conciencia todo lo que es habitual y no exige respuesta. En segundo lugar, la concepción artística se basa sobre el testimonio de la vista, que se aparta fundamentalmente de la consideración científica de la realidad física. Ni siquiera los hechos del conocimiento corriente reemplazan fácilmente la evidencia de la observación directa. En lugar de ser un efecto que se transmite de un objeto a otro, la luz aparece así como un fenómeno autosuficiente o como una cualidad intrínseca de los mismos objetos. El día es algo luminoso, a menudo concebido como acumulación de nubes blancas que llegan desde el más allá y se trasladan sobre la bóveda del cielo. Del mismo modo, la oscuridad se ve como la extinción de la claridad inherente a los objetos, o como el efecto que producen los objetos oscuros sobre los claros al ocultarlos. La noche no es el resultado negativo del retiro de la luz, sino la llegada positiva de una capa de color oscuro que reemplaza o cubre el día. El color. En rigor, toda apariencia visual es producida por el color y la claridad. Los límites que determinan la forma se siguen de la capacidad que el ojo tiene para distinguir entre áreas de diferente claridad y color. La iluminación y el sombreado, importantes factores para la creación de la forma tridimensional, provienen de la misma fuente. Aún en los dibujos lineales, las formas se hacen visibles solo por medio de las diferencias de color y claridad existentes entre la tinta y el papel. No obstante, el hecho de hablar de forma y color como de fenómenos independientes se justifica. La redondez y la angularidad son por completo independientes de los valores particulares que las hacen visibles. Un disco verde sobre fondo amarillo es tan circular como un disco rojo sobre fondo azul, y un triángulo negro sobre fondo blanco equivale a su negativo. El movimiento. El movimiento implica un cambio en las condiciones del medio, y el cambio puede exigir una reacción. La ejecución de una danza, de una obra de teatro o de una pieza musical crea, por cierto, una experiencia muy diversa y transmite un concepto de la vida muy distinto que un cuadro, una pieza escultórica o una obra arquitectónica. Solemos decir que la danza ocurre en el tiempo, mientras que la pintura está fuera de tiempo. El tiempo es la dimensión del cambio, contribuye a la descripción del cambio y no existe sin él. En un universo donde toda acción hubiese cesado, no habría ya tiempo. De modo similar, los objetos inmóviles nos dan la impresión de estar fuera de tiempo. Esta posibilidad de alteración que tiene el pasado y el hecho de que toda la secuencia de un hecho pasado se nos dé como movimiento de un objeto que ahora estamos mirando se explica por el carácter espacial de la memoria. Esto es, debemos entender la experiencia de un acontecimiento, tal como una danza o una pieza musical, por la interacción de las huellas que ha dejado en nosotros. La tensión. Cuando decimos que se ve movimiento, generalmente queremos decir con ello que algo se traslada. En los objetos físicos, tal desplazamiento puede observarse ya sea directamente,
como en el caso de un pájaro en vuelo, o bien directamente como, por ejemplo, cuando la luna parece elevarse sobre el horizonte. También puede verse movimiento donde físicamente no lo hay. Las figuras del cinematógrafo son un ejemplo. También lo son las sensaciones llamadas autocinéticas. Debido tal vez a la tensión muscular de los ojos, una pequeña luz brillante en un cuarto oscuro parece ejecutar una danza errática. Cualquiera que sea el origen del percepto, en todos estos casos se ve locomoción. La expresión. Toda obra de arte debe expresar algo. Esto significa, en primer lugar, que el contenido de la obra debe ir más allá de la presentación de los objetos individuales que la constituyen. Pero semejante definición es demasiado vasta para nuestro propósito. En ella se amplía la idea de expresión como para que abarque cualquier especie de comunicación. Decimos habitualmente, por ejemplo, que un hombre expresa su opinión. Sin embargo, la expresión artística parece ser algo más específico. Requiere que la comunicación de los datos produzca una experiencia, esto es, la presencia activa de las fuerzas que constituyen la estructura percibida.